Hoy en el canal de Brian R3, la review de Más allá del jardín 2014. Bueno gente, para no extenderme más de lo necesario en esta parte del video, pues aquí como ya lo vengo avisando desde hace bastante tiempo, tenemos a la única serie 100% nueva para este año en el canal, que aunque el tiempo nos ha evitado que les trajera más nuevas reviews de este tipo de productos, no quita que estemos ante una serie corta, pero con una calidad para estudiarse como un ejemplo a seguir, como vamos a ver a continuación en este video obviamente. Solamente me queda aclarar sencillamente la estructura del video, ya que como la serie dura únicamente 10 episodios de poca duración cada uno, voy a hacer una review ligeramente similar al formato que usé con Gravity Falls en 2022, pero no de manera tan exagerada, ya que voy a combinar un poco mi método actual para mencionar todo el contenido de la serie, que sí es importante, pero de una manera sencilla para comprender y poder analizar correctamente todos los aspectos que esta misma goza, obviamente. Además de, evidentemente, incluir sus conclusiones generales, que ahora sí van a ser un poquito bastante extensas por otros motivos que ahorita veremos. Pero pues en fin, ahora sí pues poco más que comentar, por lo que ahora sí mejor los dejo con el último video previo a la segunda y también última saga cinematográfica del 2024, que en este caso obviamente es Matrix. Así que obviamente para empezar a analizar a profundidad todo lo que tiene la serie del día de hoy. Desde que empezamos la serie con su primer episodio, El Viejo Molino, se ve el ambiente principal de la serie, un bosque más tétrico que su puta madre llamado Lo Desconocido, en el cual desde ya vemos al dúo protagónico de la serie, un par de hermanastros llamados Weird y Greg, que en compañía de una rana se encuentran perdidos en esos lugares poco agradables a la vista, donde además de ver un poco más de la dinámica general de ellos que se explica en cierta parte por eso mismo de ser hermanastros, pues Weird trata hostilmente a Greg en muchas partes, aunque ambos acaban topándose con un leñador que precisamente mientras cortaba unos árboles para obtener algo más parecido al petróleo que la savia, les hace la crítica advertencia de que no debería de encontrarse en ese lugar más digno de las almas perdidas que otra cosa, principalmente por la existencia de una bestia, aunque como ya están en ese lugar pues mejor desea cogerlos en su casa mientras lleva de algunas cosas, que contrario a lo que les dice precisamente, ambos pretenden salir del lugar, quién sabe por qué, hasta que Greg por salir afuera se acaba topando a una cagada que pareciera ser la bestia, acabando todo esto en que dejen inconsciente al leñador, hagan mierda a su molino por huir de esa cosa que realmente era un perro que se tragó literalmente una tortuga negra y finalmente, al haberle jodido la vida de este mismo, deciden seguir su travesía aún con los peligros que conlleva dicho paseo. Para el siguiente episodio, Tiempos difíciles en el granero, ahora hace acto de presencia un personaje levemente visto anteriormente, una azulejo llamada Beatriz, que tras haber sido ayudada por Greg, decide acompañarlos aún con la negativa de Weird, llegando hasta un poblado fantasma llamado Pottsfield, por insistencia del inútil de Weird, el cual solamente tiene un grupo de randoms vestidos con calabazas, haciendo un ritual poco ortodoxo y como eso destruyeron parte de la cosecha e interrumpieron su mierda de ritual, a pesar de que creen que les matarían, solamente les obligan a hacer trabajo comunitario que culminaría con ayuda de su ritual, ya que estos son realmente esqueletos vivientes que una vez salen de las profundidades de la tierra, se visten como estaban los demás precisamente, haciendo que un plan de fuga orquestado por Beatriz, al creer que les hayan algo peor, pues no sirvieran de nada básicamente, por lo que estos tres deciden continuar con su travesía en esos lugares, incluyendo a Beatriz, que a pesar de ya no deberles nada, sigue con ellos por buscar un objetivo similar a los hermanos, regresar a casa. En los consecuentes dos episodios, Escuela para Animales y Canciones de la Linterna Oscura, se ven varias cosas que, aunque no parecieran tan importantes, sobre todo lo ocurrido durante el primero de estos, por todo lo demás servirá para explayar un poco mejor todo el contexto detrás de esta serie. Primero dejar claro que Weird tiene menos carácter que una piedra, y por eso también Beatriz lo tiene de su pendejo en muchas partes tras haber visto a una maestra que está un poco mal de la cabeza, por decir algo. Y ahora, al estar en una taberna llena de gente igual o peor que la ya mencionada, estos mismos cabrones dan un poco más de información, aunque un poco más contextualizada, de la bestia, haciéndole creer a estos mismos que el leñador podría haber sido dicha bestia en primer lugar, aunque realmente es todo lo contrario, porque tras haber salvado a Beatriz de este mismo, entre comillas obviamente, por poco le ayudan indirectamente a la verdadera bestia, un espectro que pues tiene en su puño al leñador, al obligarle a traerle a almas perdidas para convertirlas en árboles para así mantener viva su linterna, donde supuestamente tiene el alma de su hija, y digo supuestamente por lo que veremos enseguida, pero mejor vamos por partes. Tras esto, ahora en Loco Amor, estos cabrones en compañía de un caballo parlante llegan a con un señor millonario del té llamado Quincy Endicott para hacerse pasar por sus sobrinos y básicamente robarle dinero, para poder ahora sí ir con una tal Adelaide, la cual según Beatriz les podría ayudar a su misión, y la cual ha estado mencionando durante todo el transcurso de la puñetera serie que llevamos, pareciendo estar este mismo Endicott no muy bien de la cabeza, al mencionar supuestamente que en su casa hay un fantasma, pero esta parte básicamente sirve también para que por fin Weird y Beatriz se lleven un poquito mejor, y también nos proporcionen más información sobre ellos,
hijos y de otras cosas, tanto que Beatriz realmente es una humana que junto con su familia, y por culpa de ella, fueron transformados en azulejos, como igual que indirectamente Weird haya sido el causante de que él y Greg estén en lo desconocido por una cuestión que mejor exploraremos ahorita. Pero regresando a lo primero del episodio, pareciera ser que por lo mostrado, no solamente Endicott está medio loco, medio bastante, sino que podría tratarse de un asesino de aquella mujer que no se saca de la puñetera boca. Pero pues al final del episodio solamente se revela que únicamente está loco como aquella mujer que realmente sí existe, y solamente su competencia de negocios igualmente loca, y por ser más ricos que el carajo, por eso convivían a diario sin saberlo. Pero para cosas igualmente medio inútiles, tenemos a que la estafa al final no fue tan necesaria, al proporcionarles estos mismos dos los 2 centavos para poder tomar el ferry hasta Adelaide, de no sé porque el pendejo de Greg, quién sabe por qué, y para acabar provocando el plot principal de lo que llevamos hasta ahorita, decide aventar este dinero. Aunque eso no evita ya que en Cantos de Ranalandia se subieran al propio ferry lleno de ranas sin pagar un puto centavo. Pero pues aquí, como les dije, empieza ahora sí lo bueno de la serie, porque mientras estos dos estaban relativamente tranquilos, más porque ya estaban por llegar con Adelaide, la misma que tanto estaba chingue y chingue con ese tema, parece estar reacia a seguir con la idea, además de tratar de evitar a toda costa el tema, lo cual se explicaría luego de que se metieran en pedos en el barco, probablemente matar a un pobre renacuajo que estaba por ahí, demostrar que la rana de Greg sería un excelente cantante y demás cosillas, llegando después hasta su destino toda la tripulación, donde básicamente se dedican a hibernar en el lodo, incluyendo a los protagonistas, donde después de hablar un poquito más de algo importante para enseguida, Beatriz sin decir nada se va del lugar para precisamente llegar con Adelaide, la cual, contrario a lo que esta misma nos estuvo diciendo todo el tiempo, es una vieja toda rancia y loca que probablemente estaba coludida con la bestia, ya que aparte de ser quien realmente maldijo a Beatriz y su familia, obligó a esta a buscar alguna alma perdida para convertirla en su sirviente, haciendo esto mismo con los puñeteros hermanos, aunque a buena hora esta misma se arrepiente, aun con dejar su mala imagen ante Weird y cree lo peor de ella, que realmente tiene razón la verdad, por lo que mejor decide matar a esta señora, pero no evitando que los hermanos ante semejante traición se vayan y prosigan en su peligroso camino por lo desconocido, donde ya en esta parte final de la serie empieza precisamente lo bueno en el repicar de la campana, donde obviamente todo se empieza a desmoronar, particularmente con Weird, que tras lo ocurrido con Beatriz empieza poco a poco a perder la esperanza, aunque tras un encontronazo no muy normal con el leñador, después de lo que pasó en el episodio 4, quién sabe por qué estos dos tarados se meten a una casa aparentemente abandonada, aunque en el lugar se topan con una chica llamada Lorna, la cual aparentemente está bajo el yugo de su tía Susurros, que para no comerse a la gente, la obliga supuestamente mediante una campana mágica a hacer lo que ésta le ordene, no evitando que Weird decide ayudarle a sus labores mientras es más obvio que el carajo que se hacen tirín mutuamente. Pero el plot twist vendría con que nos sacan que realmente la tía Susurros, aún con semejante fachada nada agradable, era la buena de todo esto, porque esas personas que se comía realmente eran víctimas pero de Lorna, que al estar poseída por una fuerza demoníaca o algo por el estilo, si no estaba bajo los efectos de la campana, pues se cenaba a cual cabrón se le pusiera enfrente. Pero por esa misma cagada acaban salvando a los protagonistas de esta misma. Pero tras esta buena acción, ahora sí todo se va cuesta abajo, literalmente. Porque para este punto, como les dije, Weird está empezando a perder totalmente la esperanza, algo que sería de mucha utilidad para las cagadas que pretende hacer la bestia, demostrándose en Nenes en el Bosque, donde tras notarse también un clima más tétrico todavía, mientras vemos a Weird en un modo emo, por lo que ya les dije, al descansar quién sabe por qué, en un árbol todo rancio, pues ahora pasamos a las alucinaciones de Greg, que podríamos pensar por un momento que son en parte porque este mismo se fue al cielo o alguna cosa por el estilo, pero pues no es así, porque pues a pesar de que este ambiente sea colorido y alegre, y me perturba un poco más, inclusive más que lo desconocido, es producto solamente de la inocencia ante lo que está pasando en tierra, donde una despiadada ventisca y nieve les empieza a acechar hasta casi darles una hipotermia severa, mientras nosotros y Greg veían esto precisamente, tras volver de nuevo y ver que Weird, por su pérdida de la esperanza, prácticamente está bajo el control de la bestia, que planea usar a Greg para su plan inicial, que a buena hora Weird ahora sí se da cuenta de la cagada que hizo, pero por caer en un lago de agua helada, casi se ahoga su plan hasta que es rescatado por Beatriz. Aunque antes de saber qué pasa en esta parte, ahora pasamos a los últimos 2 episodios de la serie, donde conocemos toda la verdad de lo que está pasando y obviamente el respectivo desenlace de la historia. Primero en Hacia lo desconocido, donde contrario a lo que podríamos pensar por la ambientación o la vestimenta de los hermanos, estos mismos realmente son de la época actual, y como se dijo, pues Weird, aun con sus evidentes cagadas y toda su actitud, obviamente le gusta una chica llamada Sara, y por ello en un Halloween, aparte de vestirse como ya lo conocíamos, pretendía darle a esta misma una cinta creada para ella, aunque en compañía de Greg, que pues obviamente no ayuda mucho a que este pedazo de animal tuviera los huevos suficientes para ir con Sara
precisamente, haciendo mejor la tarea el propio Greg, ya sabiendo ahora sí que pues tiene que decirle la verdad a Sarah, o si no otro cabrón le ganaría el partido, llamándose por cierto ese mismo Jason Fonderberger. Así que como este mismo se pone en modo depresivo más por lo que pasará, como la cinta se le quedó en la chaqueta a Sarah, y como es un reverendo imbécil de campeonato, ahora en una fiesta no logra conseguir porque es un estúpido básicamente, aunque indirectamente se le abre la posibilidad de evitar una vergüenza y solucionar todo obviamente porque sabe que esta misma y los otros irán a un cementerio local en compañía precisamente del propio Fonderberger, que no me puedo explicar por qué Weird se siente menos ante este random que se ve menos listo que una piedra, tremendo complejo de inferioridad que tiene ese mismo, como se demuestra en gran parte de la serie. Así que como no consiguió la cinta, se van estos dos ahora hasta el cementerio con un nombre sospechosamente similar de la serie, y eso se explica porque por culpa de la puñetera policía que estaba en modo troll en todo el episodio y también esa hecatombe de cagadas, se acabaron sumando por la estupidez que se cargó Weird en el culo obviamente, provocando que esos mismos al subirse en un muro que estaba al fondo del cementerio deciden saltar más allá de este jardín eterno. De ahí por cierto viene el nombre de la serie, que también se mantiene en el idioma original, aunque también es parte por algo que les explicaré mejor en las conclusiones del video. Así que en medio de una discusión toda rancia de estos dos por haber caído en unas vías del tren, como ellos iban a ser atropellados por el tren que justamente iba a pasar, pues acaban cayendo por una colina, perdiendo el conocimiento y cayendo hasta un fondo del lago, lo cual sería la razón de por qué llegaron hasta lo desconocido. Aunque regresando precisamente al lugar, pues Weird se encontraba en el refugio de la familia de Beatriz, y como ya está consciente de la cagadota que se mandó con Greg, decide salir de intemperie en compañía de la rana para buscar y salvar a su hermano. Por lo que, ahora sí gente, pasamos directamente al cierre de esa historia con un episodio igualmente corto como el resto, pero que tiene muchas cosas para explicar, por lo que ahora sí vamos directamente a con el episodio final, número 10, Lo Desconocido, donde como se había visto anteriormente, en medio del clima de cagada, la propia Beatriz ve a Greg con la jodida bestia, el cual ya comienza sus planes para tener en sus manos al mismo, pero pues ya Weird acaba topándose con Beatriz para ir ambos a salvar a su hermano, pero cuando el leñador se acabó quedando sin madera para su linterna, decide salir precisamente a la intemperie a las profundidades del bosque, para también precisamente toparse con Greg, ya convirtiéndose en un árbol, y de paso revelándole de dónde venía ese combustible realmente, ya llegando estos mismos para ver la misma escena, donde pues Weird ahora sí se disculpa por todo lo que ha pasado, aunque el mismo Greg hace lo mismo, por todas las cagadas que ha pasado por culpa de ambos, pero pues al final después de solucionar todo esto, como ya queda poco, el mismo parecía llegar a un acuerdo con la bestia, similar al que hizo el leñador, pero pues indirectamente se cagó sus planes solamente, porque Weird se da cuenta de que realmente lo que estaba dentro de la linterna no era la hija del leñador, sino literalmente el alma de la bestia, por lo que aunque se esté cagando de miedo por todo lo que está pasando, ya acaba librando a su hermano y también le revela la verdad al leñador, por lo que tras darle la herramienta a Beatriz para que libere a su familia de su maldición y ver el aspecto real de la bestia por un frame, el mismo leñador decide apagar la linterna, con la cual finalmente derrota a la bestia, con lo cual estos mismos vuelven a la realidad, donde finalmente Weird rescata a su hermano y acaba saliendo del agua para que sean llevados justo a tiempo al hospital antes de petatearse, donde en ese lugar, además de que este mismo ya tiene este valor de decirle lo que siente a Sarah y que aparentemente todo esto no haya pasado en realidad, finalizando esta trama, además de que todas las historias que se vieron inclusive desde el inicio del primer episodio se acaban solucionando felizmente, con todos los personajes vistos anteriormente en Lo Desconocido. Pero en fin, y con esto finaliza el episodio, como también toda la serie de Más Allá del Jardín. Bueno, en este caso, como ya lo dije al principio del video, la review de esta miniserie de 10 episodios, que juntos duran lo mismo que una película, pues a pesar de tener un formato diferente, presenta internamente unas características para que sea una de las mejores series animadas que he visto de Cartoon Network. Y mira, que esto lo digo, no siendo un fanático de esta cadena de televisión particularmente. En el presente sí, tal vez, pero hablando del pasado, pues yo no era tan afín a ese tipo de series. Y aún con una muy pequeña duración, por su calidad, como le acabo de decir, es suficiente para presentarnos aspectos sumamente positivos, que obviamente vamos a decir a continuación, era su conclusiones generales del día de hoy. Y como siempre lo hacemos igualmente, empecemos este análisis final por lo típico de esas partes de los videos, el guión, su estructura y demás partes relacionadas, que precisamente es de lo mejor que tiene la misma miniserie del 2014. A pesar del sesgo con el que se suele juzgar a los productos animados, esta historia presenta una estructura sólida y muy bien ordenada, sin presentar casi ningún error a nivel de conveniencias, clichés o algo por el estilo, aunque el punto más fuerte es tanto el mensaje que se transmite al público como el trasfondo de la misma serie, además de la ambientación, que en este caso sería la muerte de una manera mucho más avisada, entre comillas, por todas las referencias que tenemos durante todos los episodios obviamente, las propias canciones o lo que podremos interpretar con el final de la serie, podríamos dar muchas cosas a decir, pero vamos por partes. En cuanto
cuanto a las referencias, yo creo que la más fuerte es en cuanto a la Divina Comedia de Dante Alighieri y muchas tradiciones de las religiones abrámicas. Y sí, ya sé, parecía que me estoy apegando a algunos alucines de internet que le ven la complejidad a todo, pero en este caso no es así, porque está muy pero muy implícito hasta la cantidad de episodios, algunas menciones de los personajes, las canciones y más cosas que esta serie tiene una fuerte inspiración en estos lares religiosos y literarios, más por el mensaje transmitido que se emana. En cuanto al final de la serie y la pregunta si tenemos un final bueno o malo, pues aquí queda mucho la interpretación de lo que veas en la serie y tu criterio. Como les dije, el nombre en sí, Más allá del jardín, o en su nombre original Over the Garden Wall, no es solamente una referencia del viaje inevitable de cada ser vivo hacia el final de su vida, sino que está muy implícito en que pues el detonante que llevaría a los protagonistas hacia lo desconocido es un cementerio llamado Eternal Garden, o el jardín eterno, y pues literalmente de ahí viene el título en ambos idiomas, sino que pues también después de lo visto, cuando una vez vuelven a la realidad, entre comillas, sobre todo el que la rana de Greg se haya tragado un objeto de lo desconocido y todavía lo tenga en la realidad, es lo que da para pensar dos cosas: o realmente lo desconocido es un plano que sí existe como tal y al cual fueron los hermanos y regresaron, lo podríamos considerar por ejemplo una especie de limbo, o también que nunca regresaron y pues acabaron muertos en el lago y lo que vemos al final no sé qué podría ser, aunque realmente esta última no explicaría del todo porque la campana de la tía Susurros la tenía la rana de Greg en el hospital todavía. El interpretar a lo desconocido como una especie de limbo cobra más sentido con ver el final feliz que tuvieron todos los personajes al final de la serie. También el que varios de ellos con una vestimenta o ambientación de diferentes épocas que convivían en ese lugar donde habitaba la bestia, que entre paréntesis una representación bastante obvia del diablo o cualquier representación del mal. O simplemente cuando vimos el cementerio de la actualidad y se ve por un momento la tumba del mismísimo Quincy Endicott. Además de que cuando Weird y Greg estuvieron a punto de irse al otro barrio, pasaron por ese viaje en sus lugares, juntándose ese semejante cúmulo de teorías bastante interesantes con el hecho de que el desarrollo de la historia pareciera ser una fábula con varios elementos mostrados, lo cual se junta excelentemente con un ritmo bastante bueno para hacer una serie de 10 episodios que duran poco más de 10 minutos cada uno, haciendo que te quedes con las ganas de saber más de este mundo, algo que pudo haber pasado, pero pues Cartoon Network, al ver varias de las ideas planteadas por Patrick McHale para sus planificadas 3 temporadas, pues mejor decidió seguir con esta línea de ser una miniserie de solamente una temporada. Pero pues de todas maneras, al no presentar casi ningún aspecto negativo, salvo algunos muy pero muy leves, es probablemente el mejor aspecto que tiene esta serie, a decir verdad. Ahora pasando al apartado de los personajes, todavía mantenemos un buen nivel, tal vez un poquito por debajo del anteriormente visto, pero no deja de ser sumamente bueno. En esta serie el desarrollo de personajes es lo más importante para que pueda ser atractivo para el público sin ser olvidados. Se ve ligeramente complicado por la poca duración que tiene la serie, incluyendo también los propios episodios, además de que la gran mayoría de ellos son personajes que la verdad no hacen mucho que digamos, salvo los que se mantienen durante toda la serie como los protagonistas, el antagonista, aunque tampoco él en sí, porque solamente aparece casi hasta la mitad de la serie, y algún que otro secundario. Pero de todas maneras se puede hacer un rescate en este aspecto, aún con este poco tiempo en pantalla, sobre todo apoyado por el trasfondo de la serie que acabo de comentar y otras cosas que ahorita comentaré y que ya comenté precisamente. Pero ahora hablemos individualmente, empezando obviamente por los protagonistas, en este caso Weird y Greg, que me parecieron de los que más evolucionan, a veces de mala manera, pero es entendible por todo lo que pasaron en este limbo, más tétrico que el puto carajo. Su relación como hermanastros es lo que orillaría a que se traten como el culo en muchas veces, sobre todo de Weird a Greg, como lo dije, algo que sería vital para que el plan del antagonista para que perdiera la esperanza de poder volver a la realidad y morir fuera efectivo. Pero pues al correr de los episodios, aun cuando Weird sea un imbécil de campeonato que por no tener huevos casi se mata a él y a su hermano, pues de todas maneras supo corregir el rumbo, aceptar que debe protegerse igualmente que a su hermano menor y pues seguir juntos en su búsqueda de volver a casa, algo logrado con bastantes valles en el camino, pero pues es efectivo, hasta para ya dejar de ser un cobarde con Sarah al final de la serie, lo cual da ya pie a todo este desmadre en primer lugar. Pero pues bueno, precisamente con Greg voy a ser honesto, es bastante tocapelotas y también igual que su hermanastro cagaría muchísimas veces el avance final de las cosas, pero pues es entendible por parte de un niño y obviamente su inocencia al estar en un limbo al borde de la muerte, pero pues también reconozco que tiene un gran carisma, no es tan cobarde como Weird y pues también ayudaría a los habitantes de lo desconocido como su hermanastro para seguir con su travesía, además de indirectamente ayudar a su hermano en su búsqueda de tener algo con Sarah. Mejor hermano no se puede ser, la verdad. En cuanto a otros personajes importantes y algunos secundarios que ayudarían realmente, primero con Beatriz, al principio igual que Greg, podría caer mal por su actitud bastante convenenciera y su trato a Weird bastante cagante, así porque sí básicamente en muchas ocasiones, pero tras saber su tremendo error, por cuenta doble, sobre todo por la cagada que hizo con Adelaide y su posterior enmendación, además de también el vínculo que tiene con los protagonistas en su travesía, pues sería clave para que este personaje igualmente cambiara y mejorara con los protagonistas. Igualmente ocurre en menor medida con el leñador, pareciendo un viejo random que solamente o perjudicaría a los protagonistas o sería el malo malísimo oculto en las sombras, muy al estilo Disney, pero pues
no, solamente era una víctima más de la bestia, que al final de todo pretendía ayudar a los protagonistas en muchas veces, y estos precisamente le devolverían el favor después de hacerle ver el punto débil del antagonista para que este finalmente lo venciera. Y obviamente liberarse de una tarea que llevaba haciendo quién sabe cuánto tiempo por una promesa que no era real. Esto es a pesar de no tener tanta participación que digamos, veas a lo que me refiero obviamente, pues de todas maneras supieron llevar el cambio de la serie, tener cierto carisma igualmente y pues también ser de utilidad, eso sí. Para el antagonista, pues a pesar de ser un pilar fundamental del mal en esta serie, literalmente es el diablo, más malvado no se puede ser, la verdad no transmite ningún carisma porque su misión principal es hacer que los hermanos se separen para volverlos parte de su colección de más personas que se perdieron en el limbo hacia la otra vida. Su aura mala que posee sí es bastante buena para literalmente nunca manifestarse sin ese aspecto que tuvo de un espectro, salvo un frame en toda la serie, además de nuevamente ser vencido por un grupo de niños como ciertos pendejos que ya hemos visto en el pasado, pero pues de todas maneras sí cumple su función a pesar de no parecer tanto tiempo en pantalla, además de no ser tan ridículamente confiado como el resto, tal vez un poquito inútil para dejar su mayor debilidad a manos de un cabrón que de darse cuenta por literalmente el aspecto de su silueta en la linterna, que es muy frágil por cierto, pues adiós muy buenas, como precisamente pasó, aun con esas ligeras fallitas pues sigue siendo bastante bueno. Y pues en cuanto al resto de personajes, incluyendo los episódicos o los del mundo real, pues cumplen su función y pues poco más la verdad, y salvo el principio o el final de la serie no vuelven a aparecer, pero pues igualmente fortalecen esta correlación con la Divina Comedia, complementan la atmósfera de la serie, por lo que en resumidas cuentas este apartado a veces sí tiene más cosas medio pedorras, todavía sigue siendo infinitamente mejor que otros productos mucho más extensos en duración y sí tiene su propia identidad, o sea, resumidamente es bastante bueno, complementándose excelentemente con las destacables actuaciones de voz de Elijah Wood, Colin Dean, Melanie Lynskey y Christopher Lloyd respectivamente. Así que por último, pasando a otros apartados un poco más sencillos pero que no dejan de ser buenos, tenemos a lo técnico visual, que en este caso al tratarse de un producto animado, pues en este caso hablo de una excelente animación, diseños igualmente buenos, la ambientación y tonalidad que como ya lo he repetido como 50 veces en esta parte del video es igualmente buena, además de una banda sonora de putísima madre, pues en este apartado igualmente de lo mejor que tiene la serie, a decir verdad, algo que supo mantener el creador y su equipo de producción desde el piloto de la serie, conocido como el tomo de lo desconocido, agarrando de lo mismo muchas de las ideas que se llevarían a esta serie un año después para que finalmente nos trajeran este producto final excelentemente cuidado, lo cual se extiende en el doblaje para nuestra región, que contrario a ya saben qué serie, que no les voy a decir cuál es, no tuvo ningún problema a la hora de producción y su calidad está impecable, pero afortunadamente el doblaje principal hecho en México, hasta el piloto hecho en Venezuela, el cambio de país fue por un error de la dirección y confusión de los productos, están totalmente cuidados para ser bastante buenos, como muchos de los aspectos aquí ya tratados en esta review, obviamente. Pero pues en fin, pues poca cosa más que comentar, así que en conclusión, Más allá del jardín es una miniserie excelente, que a pesar de pertenecer al género de la animación, sabe manejar una temática sombría y una cuestión difícil de explayar de X manera para darnos una historia bastante interesante, que se complementa con un guión muy bueno y su ritmo acorde a pesar de no durar ni 2 horas toda la serie junta, personajes que evolucionan y se adaptan a las complicaciones de sus tramas para que sepan ser carismáticos y agradar al público, un apartado técnico visual destacable y original, además de un doblaje para Latinoamérica para tomar notas por parte de otras compañías, ya saben a qué me refiero, lo cual obviamente a pesar de estrenarse en un solo mes originalmente o posteriormente en forma de una película, la convertiría en un éxito televisivo bastante esperable y un icono de la cadena estadounidense, creando así su base de fanáticos bastante grande a pesar de no presentar tanto contenido como otras obras, pero como dicen por ahí, pues cantidad no es igual que calidad, así que para resumir mejor todo lo que les acabo de decir en esta review extremadamente corta para hacer una serie, si buscas un producto que pueda entretenerte, una historia interesante en compañía de personajes sencillos pero muy bien escritos, ya te quieres ir para el más allá o por cualquiera que sea el motivo, esta es una muy buena opción a considerar, la cual por supuesto que sí te puedo llegar a recomendar para cualquiera que sea el motivo, obviamente.